El pasado de Ampurias ha interesado siempre a los estudiosos. La que fue magnífica Emporión, cuyos restos hermosamente evocadores aún perduran, ha supuesto, desde comienzos de siglo, fecha aproximada en la que iniciaron las excavaciones, una sucesión de gratísimos hallazgos para historiadores, arqueólogos y aficionados a los nobles vestigios culturales del pasado. Gracias a su incesante labor, la prolongada vida de la ciudad, cuyo esplendor se mantuvo hasta la época helenística, ha podido seguirse con suficiente fidelidad. También se han logrado determinar los diversos asentamientos derivados de las sucesivas civilizaciones que fueron surgiendo, unas veces al lado y otras encima de las primitivas edificaciones urbanas. Pero quizá lo más interesante y humano sea que la antigua Ampurias ha servido de conjuro para que muchachos y muchachas de diferentes naciones colaboren en la nobilísima tarea de recuperación de un mundo antiguo. Bajo la experta dirección del profesor don Eduardo Ripoll, jóvenes estudiantes de 6 nacionalidades han unificado sus desvelos en las concienzudas labores de búsqueda y excavación, con el fin de coadyuvar para que Ampurias recobre, en lo posible, su antigua fisonomía. Y así, poco a poco, han vuelto a la luz felices hallazgos de indudable valor histórico. En el antiguo convento de Santa María de Gracia ha encontrado adecuada instalación el Museo Monográfico de Ampurias. En sus salas se exhiben muy diversas piezas de inapreciable valor.